La bienvenida a Pedro Sánchez. Recordamos que él es gerente general de COFACE. Con él vamos a hablar de temas internacionales. Pedro, ¿qué ocurre con las medidas económicas del presidente Donald Trump cuando pensamos en la economía de América Latina? ¿Cuánto influye? Hay situaciones complicadas. Vemos que la semana pasada se trataba de renegociar los acuerdos de libre comercio con el mundo de América del Norte, fundamentalmente México, que está muy preocupado. ¿Cómo analizar las repercusiones hacia el resto de América Latina? Buenos días, Claudia. Bien, cuando evaluamos las medidas económicas que está tomando el presidente Trump en algunos meses que lleva a cargo de la presidencia de Estados Unidos, debemos evaluar el contexto en los países de América Latina de acuerdo a la dependencia que tienen las diferentes economías de América Latina con relación a la economía de Estados Unidos. No podemos hablar de un impacto generalizado en América Latina, sino que de acuerdo a la dependencia y al volumen de exportaciones que tiene cada uno de los países hacia el mercado de los Estados Unidos y además de qué tipo de productos este país exporta a los Estados Unidos, la dependencia y la posibilidad de sufrir consecuencias de las medidas económicas de Trump es mayor o menor. Me explico. Por ejemplo, países como México, que tienen una dependencia importante de las exportaciones porque tienen una gran participación del Producto Interno Bruto de las exportaciones hacia Estados Unidos y también esos productos son principalmente manufacturados, tienen una vulnerabilidad muy importante con Estados Unidos porque los Estados Unidos va a tomar medidas para tratar de equilibrar el déficit comercial que tiene con esos países. Otros países, por ejemplo, son Honduras, El Salvador, Costa Rica, en donde estamos viendo, por ejemplo, que Honduras tiene el 20.3% del total de sus exportaciones dirigidas a los Estados Unidos, El Salvador el 22%. En el caso del Ecuador tenemos un 10% de nuestras exportaciones que se dirigen al mercado de los Estados Unidos. Pero lo importante es considerar también qué tipo de productos son los que estamos enviando a los Estados Unidos. En el caso del Ecuador, básicamente los productos que enviamos a los Estados Unidos son primarios, entonces se esperaría que las medidas proteccionistas que implemente el gobierno de Trump no vayan dirigidas a los países que exportan productos primarios hacia los Estados Unidos, porque finalmente eso no representa una competencia directa con la industria estadounidense. Por el contrario, las exportaciones de México, que básicamente son automóviles, debido a luego del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se generó un incentivo para que las plantas estadounidenses de vehículos se instalen en México y exporten sus productos hacia los Estados Unidos. Esa sí genera una competencia directa con la industria estadounidense, que actualmente la industria de automóviles estadounidense está muy deprimida. Entonces esperaría que todas las medidas proteccionistas vayan dirigidas hacia los países y hacia las industrias que representan una competencia directa para los Estados Unidos. Es decir, hay que analizar cada país que exporta porcentajes de dependencia del mercado norteamericano y son productos primarios o ya con valor agregado o elaborados. En todo esto, si uno continúa mirando al señor Trump todos los días, dice algo. Ayer habló sobre el tema Afganistán y la relación entre Estados Unidos y Afganistán, hablando de que esta vez va a ganar la guerra, además involucrando a países como Pakistán e India. ¿Cómo ver cada declaración que hace fundamentalmente a través de Twitter? ¿Cómo repercute en el mundo? Porque no es solamente en América Latina. El señor a través de Twitter habla una serie de temas y genera interés y repercusiones en el mundo entero. Sí. Efectivamente, cada declaración que el presidente Trump hace en el caso de Corea del Norte, esta última con relación a Afganistán, y en fin, cada una de las declaraciones que hace tiene un impacto directamente en la moneda, y lo que vemos es que el dólar ha estado depreciado en los últimos meses, ha perdido valor con relación a otras monedas, principalmente con relación al euro. Y bueno, en el caso del Ecuador eso no es una noticia tan mala, todo lo contrario, es una noticia que favorece a nuestras exportaciones porque mejora los términos de intercambio. Ya el dólar llevaba un periodo muy largo de apreciación en donde nosotros estábamos viendo mermadas nuestras capacidades de competir en los mercados internacionales porque el dólar estaba cada vez ganando mayor valor. Pero lo que hemos visto en los últimos meses es que el dólar se ha depreciado significativamente y esto tiene una variable de riesgo político, es decir, de estas declaraciones que permanentemente hace el presidente Trump que tienen un impacto en los mercados financieros. Y por otra parte también la propia situación económica de los Estados Unidos y el plan de gobierno y las medidas que el presidente Trump va a tomar deben ser seguidas muy de cerca porque van a tener una repercusión en los mercados financieros internacionales. ¿Por qué?
Básicamente el presidente Trump tiene previsto hacer un programa de gasto público y de inversión muy significativa que seguramente va a generar presiones inflacionarias en el mercado de los Estados Unidos, en el mercado interno de los Estados Unidos. Esas presiones inflacionarias harán que la Reserva Federal tenga un incentivo para subir las tasas de interés de la Reserva Federal, las que maneja la Reserva Federal, las tasas de interés de los bonos de los Estados Unidos, y ese incremento en las tasas de interés va a tener un impacto también en los mercados financieros en general. Claro, tiene que ver con deuda externa y todo aquello que son fondos que los países, en este caso de América Latina, necesitamos captar en el resto del mundo. Va a volver más costosa la deuda externa de los países de América Latina. Por otro lado, también debería tender a generar una apreciación del dólar, porque va a generar un incentivo por demanda de dólares, entonces va a tender a subir el valor del dólar, a nuevamente apreciarse el valor. Entonces hay que seguir muy de cerca este plan económico de Trump, porque básicamente cualquier tema que haga los Estados Unidos va a tener un impacto a nivel mundial. Ahora, ¿qué ocurre entre la relación Trump-Congreso norteamericano? Porque vemos que las medidas, las leyes, las normativas del tema del famoso Obamacare y todo lo demás no pasa al final en la Asamblea. No puede reformar, no se mueven los temas, hasta en el tema migratorio. Hay datos interesantes en el tema migratorio que dicen solamente con las amenazas del señor Trump hay menos paso de personas en la frontera con México, no por muro, no por leyes, sino por miedos. Entonces, ¿cómo mirar esto y hacia dónde puede enrumbarse la economía norteamericana y por lo tanto las repercusiones en el mundo cuando muchos temas que él propone no son pasados, no son aceptados por el Congreso norteamericano? En la política de Estados Unidos juega mucho el famoso lobby, que es además muy aceptado como una práctica política común. Y ahí hay una presión, en temas económicos hay una presión muy interna de los diferentes gremios empresariales que tienen intereses opuestos. Los gremios importadores, por ejemplo, tienen las cámaras de empresarios dedicados a la importación, tienen un peso muy fuerte también político y un peso económico muy fuerte, y ellos ejercen presión sobre algunos congresistas en los Estados Unidos para que las medidas proteccionistas al comercio que quiere implementar el presidente Trump no sean tan agresivas, porque van a tener un impacto muy significativo en toda la actividad importadora y finalmente eso va a tener una repercusión también en la generación de empleos y en el mantenimiento de empleos. Entonces está por un lado toda la corriente de los empresarios importadores, por otro lado está la corriente y las presiones que puedan ejercer los empresarios dedicados a actividades industriales en los Estados Unidos, en donde ellos sí abogan por una mayor presión y un mayor proteccionismo y restricciones comerciales. Entonces, en el equilibrio de esas fuerzas se verá hacia dónde se orienta el Congreso de los Estados Unidos para dar apoyo a ciertas medidas restrictivas al comercio internacional que quiere implementar el presidente Trump y a toda esta renegociación del Tratado de Libre Comercio con las Américas, por ejemplo. La mayor o menor severidad que se implemente con relación a medidas proteccionistas dependerá de este lobby, de la presión que puedan hacer los diferentes gremios empresariales sobre el Congreso de los Estados Unidos. Entonces el presidente Trump no la tiene fácil, va a tener un Congreso y un Senado que va a estar permanentemente ejerciendo presión y en muchos casos oponiéndose a iniciativas que desde el punto de vista unilateral de él como presidente de los Estados Unidos pueden de cierta manera tener sentido, pero cuando entran en el contexto ya de evaluar todos los juegos y los intereses que tienen los diferentes gremios y sectores empresariales en Estados Unidos, ya se vuelve cuesta arriba poder implementar unas medidas de ese tipo. Ahora, como Ecuador, ¿qué hacemos cuando no tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos? Dependíamos hasta hace pocos años del famoso ATPDA, pero dependemos al mismo tiempo de que las fronteras comerciales estén abiertas, porque al fin y al cabo sigue siendo la mayor sociedad de consumo del mundo. Sí, bueno, la iniciativa que el gobierno nacional ha tenido, liderada por el ministro de Comercio Exterior, es acertada, la de tener, sí, por Pablo Campana, es acertada, de tener un acercamiento y buscar un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Yo creo que estamos en el momento, tenemos un sistema de preferencias que está a punto de caducar y nuevamente entramos en este proceso que ya no es la primera vez que nos ha pasado, de tratar
de tener un acercamiento, de buscar, de hacer lobby con los diputados y con congresistas en Estados Unidos para que apoyen la iniciativa de renovar el sistema de preferencias. Pero ¿cuánto se puede negociar si no tenemos embajador este momento en Estados Unidos? Así se es. agradeció la participación de Francisco Borja y todavía no es aceptado el nuevo nombre que se envió. Todavía no hay el beneplácito para Alexis Mera, no sabemos si va a haber el beneplácito. En caso de que no haya, el gobierno tendrá que pensar en proponer otro nuevo nombre. Eso tomará al menos un mes más hasta que haya el beneplácito, si es que hay para el nuevo nombre que se postule. Así que las iniciativas deben ir lideradas directamente. Claro, todo esto complica el escenario de negociación, pero las iniciativas deben ir lideradas directamente desde aquí por el ministro y por esta comitiva que se va a conformar público-privada para poder tener reuniones con los diputados y con sectores empresariales en Estados Unidos que puedan apoyar, porque el sector importador o los gremios importadores en Estados Unidos son un aliado natural de mucho peso para el Ecuador que pueden apoyar a nuestras iniciativas de abogar. Pero todavía no hay una hoja de ruta, por decir así, para todavía renovar las preferencias arancelarias o para conseguir los temas que la OMC contempla, también SG++, y todas las otras medidas que pueden facilitar la comercialización de productos ecuatorianos en Estados Unidos. Sí, es que la estrategia debería ir orientada no únicamente a renovar el sistema de preferencias, sino a tener ya un acuerdo de largo plazo con Estados Unidos, con preferencias comerciales y un acuerdo que sea integral, para no estar en esta gestión de renovación de preferencias periódicamente, sino que ya tengamos Ahora, unas reglas de juego. ¿hay posibilidades en esto, Pedro, cuando el presidente Trump ha sido duro crítico de los acuerdos comerciales? ¿Hay alguna posibilidad de equipararnos hasta algún nivel con Perú y Colombia, que sí tienen un acuerdo con Estados Unidos? Sí habría la posibilidad, porque nuestros productos no compiten directamente con producción local estadounidense. Entonces, tomando en cuenta que nuestros productos básicamente son primarios, y si quitamos las exportaciones petroleras que van al mercado de los Estados Unidos y miramos el resto de productos, tenemos una importancia muy fuerte de los productos primarios, ¿no? Banano, camarón, flores, una manera muy significativa. El mercado estadounidense es muy importante para flores, entre otros productos primarios. Entonces, yo creo que sí podría haber apertura con los negociadores de Estados Unidos para llegar a un acuerdo comercial, tal vez no un tratado de libre comercio total como lo tienen Colombia y Perú, pero sí un acuerdo comercial que nos permita tener unas reglas de juego claras para acceder al mercado estadounidense en el largo plazo y no tener que recurrir a este tipo de negociaciones un poco apresuradas para renovar las preferencias. Siempre lo hacemos ya casi sobre el tiempo. Vence en diciembre como ejemplo y lo negociamos en octubre, entonces estamos con el problema encima. Así es, siempre nos pasa. ¿Qué ocurre también en otros temas, hablando de política comercial ecuatoriana? ¿Cómo ha servido o apoyado el hecho de tener ya un acuerdo comercial con Europa? ¿Qué ha pasado en el transcurrir de este año? Sí, bueno, lo que se puede ver ya en las cifras es que hay un incremento muy significativo de las exportaciones hacia el mercado europeo. Con relación al año anterior, comparando el mismo periodo, estaban las últimas cifras al mes de junio, enero-junio del 2017 contra enero-junio del 2016, las exportaciones han crecido alrededor del 20%, lo cual es muy significativo para las exportaciones ecuatorianas. Se puede ver que acuerdos comerciales de este tipo son muy positivos para un país como el nuestro, que tiene mucho más que ganar con relación a lo que puede perder. Es decir, el volumen de crecimiento de las exportaciones es mucho mayor a lo que puedan crecer las importaciones. Entonces, ha quedado en evidencia que este tipo de acuerdos negociados y en donde el sector público y privado se unen para sacar adelante un acuerdo comercial es beneficioso para el país. En esta misma línea, yo creo que debería ir enfocado el acuerdo comercial que se busque con los Estados Unidos, hacer una estrategia conjunta entre el sector público y privado para tratar de buscar un acuerdo beneficioso para el país. Esperemos que se logren ese tipo de acuerdos. Queremos agradecer la presencia de Pedro Sánchez, quien es el gerente general de COFACE aquí en Ecuador, con el que hemos hablado de varios temas, especialmente cómo ha impactado las decisiones económicas del señor Donald Trump en América Latina. Hay preocupación, él dice, sobre todo con países que dependen en gran parte su economía de los Estados Unidos, como México, Honduras, Salvador y Costa Rica. Ecuador tiene otro panorama que esperamos logre negociar un acuerdo de más largo aliento con el gran país del norte. Gracias nuevamente a Pedro Sánchez por habernos acompañado. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con la asambleísta Paola Vintimilla, quien presentó ayer un recurso en la Contraloría General del Estado. Gracias, Claudia. Muchas gracias. ¿Ves la revista? Un gusto. Gracias.